El berrinche de Norma Piña le va a costar muy caro, pues podría llegar a prisión, así como lo escuchas. Y es que hemos visto a la ministra presidenta, a los magistrados, a los ministros, a los jueces, pues que están muy en contra de la reforma al Poder Judicial, pero lo que realmente están defendiendo pues son sus beneficios. Los trabajadores del Poder Judicial ya hasta entre ellos se están enfrentando, ya muchos están regresando a trabajar, otros dicen no, todavía no, lo cual hace pues que Norma Piña sienta esta cuestión de que ya la gente la está dejando abajo, de que ya la gente la está dejando atrás. Dicen muchos de ellos pues que el significado de que tengan la mayoría no significa que tengan la razón. Bueno, a ver, creo que esta parte no la han entendido, que son 36 millones de mexicanos los que votamos por esta reforma al Poder Judicial, que sí que existió el plan C que nosotros queríamos y que sí que votamos por una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. 36 millones de mexicanos. Lo que pasa es que solamente quieren defender sus propios beneficios. El pueblo mexicano no les importa y dicen que eso es antidemocrático. ¿Sabrán lo que significa democracia? Esto te lo platico aquí en La Garnacha Política. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Liliana Rosete, no olvides suscribirte, dejarle un me gusta de este lado. Pues sí. Esta gente, los trabajadores del Poder Judicial, ahora dicen que les tocaba regresar el 28 de octubre del 2024 a trabajar y ahora dijeron que siempre no. Que la verdad es que ni falta hace, ¿verdad? Que regresen, porque si estando pues ahí en paro están soltando criminales, ahora imagínate pues que si estuvieran trabajando a diario. Pero pues si dicen, ay, otra vez, otra semana, ¿no? Bueno, y se la han pasado además en este plan de poner candados. Esto, para que las personas que realmente quieren trabajar, pues, ¿qué crees? No lo puedan hacer. Definitivamente, me parece, digo, si se les había comentado a los trabajadores del Poder Judicial, ustedes no tengan miedo, nosotros estamos defendiendo sus derechos, pero si son los propios trabajadores del Poder Judicial los que están entorpeciendo desde abajo, pues yo creo que también sí tendríamos que verificar, ¿no? Quiénes realmente sí quieren trabajar, quiénes no, quiénes, lo están a la mejor haciendo por mero nepotismo, quiénes lo están haciendo porque les habían prometido el palancazo, ¿no? De no te preocupes, aquí tienes tu palanca, nosotros te subimos. O sea, habría que ver quiénes son las personas que realmente quieren trabajar por el bien de nuestro país y no por sus propios beneficios. Se les dijo un montón de veces, a los trabajadores del Poder Judicial no se les va a tocar, pero son los que están haciendo pues toda la chamba sucia que no pueden hacer los ministros, jueces y magistrados. Bueno, resulta, resalta y acontece que pues prácticamente lo que ellos comentan, o por lo menos Javier Lainez dice, es que esto trasciende al conflicto con el Poder Judicial. Esto significa que no hay límites para un poder. También esto lo señalaba sobre esta supremacía constitucional y advertía que los ministros no se han rendido a pesar de que ponen obstáculos cada vez más difíciles para superar. Esto es lo que comentaba este personaje Javier Lainez. Me parece que a estos personajes se los olvidan como que ciertos detalles, ¿verdad? Porque ahora se la están sacando de la manga que, ay, es que, por ejemplo, si alguien quiere hacer tal cosa, ya no va a poder, ¿no? O sea, ahora están aplicando la de, imagínense que alguien quiere, pues que haya pena de muerte. Entonces, bueno, pues ya no vamos a poder hacer nada. O sea, ya nos ponen todo este panorama muy terrorífico de que Morena quiere destruir al país y entonces no va a haber forma que en algún momento los ministros, magistrados, jueces puedan detenerlos, porque esta es la idea que traen los de Morena de hacer estas cosas, de este panorama catastrófico, ya saben, porque pues es que León cree que todos son de su condición. Cuando, a ver, o sea, Morena lo que quiere es
ver por el bien de nuestro país. Más bien nos debería de dar miedo que se vaya Morena. ¿Por qué? Porque así es como piensan estos personajes, ¿no? O sea, bueno, pues entonces, si en algún momento Morena se va, bueno, pues el que sigue vamos a poder hacer lo que se nos antoje. Más bien, esa es la mentalidad que tienen estos personajes y que nos debería de preocupar y asustar realmente a los mexicanos, el hecho de que estos no vuelvan al poder jamás. Y te digo, en estos momentos los trabajadores del Poder Judicial están como están tambaleando, ¿no? Hay lugares que ya regresaron, hay lugares que no, hay lugares que dicen, espéranos tantito, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues según la vocera de trabajadores del Poder Judicial es que no van a regresar a trabajar porque no se han cumplido condiciones. Esto era lo que comentaba este personaje, ¿verdad? Pese a un comunicado de la Asociación de Jueces y Magistrados de que terminan el paro, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, aclaró que de su parte no regresan a trabajar porque no han cumplido con las condiciones. Esto es lo que se comentaba. Pero bueno, por aquí vemos a los trabajadores del Poder Judicial en Morelos, por ejemplo. Ellos pues reinstalaron plantones, dicen, no, nosotros todavía no regresamos, ¿ok? Este lunes al menos los trabajadores de Morelos de este poder no laboraron y esperan que mañana ya se tenga un acuerdo con los titulares de los juzgados. En Morelos, los 900 trabajadores del Poder Judicial no regresaron a laborar y otra vez instalaron sus plantones afuera de sus centros de trabajo. Esto es lo que se sabe, por lo menos allá en Morelos, ¿ok? Los trabajadores del Poder Judicial también en San Luis Potosí, de la misma manera, mantienen este paro. Los trabajadores en San Luis mantendrán el paro de labores hasta el próximo lunes 4 de noviembre, tras 3 meses de manifestarse en contra de las reformas a la ley de este poder. San Luis Potosí es uno de los pocos estados del país que han decidido mantener sus sedes cerradas hasta esta fecha y los trabajadores planean realizar otras actividades de protesta en los próximos días. También en Culiacán, bueno, ellos extienden de la misma forma el paro hasta el 3 de noviembre. Los plazos judiciales quedan suspendidos en el 12º circuito mientras continúa la protesta contra la reforma judicial. Los trabajadores con sede en Culiacán mantendrán el paro de labores hasta el próximo día 3 de noviembre, por lo que comunicaron al público en general y litigantes en dichas disposiciones como parte de su lucha contra las reformas a la ley de este poder. Así los vemos, pero pues te digo, hay otros que sí están yendo a trabajar. Esto pone pues en esta mira a que ya muchos están pues diciendo, ya nos bajamos, ¿no? O sea, ya mejor vamos a regresar a trabajar porque el país pues necesita justicia. Esperemos que esa sea la idea de los que están regresando a trabajar y no nada más porque pues si no, pues no, ¿verdad? Valga la redundancia. Trabajadores del Poder Judicial ponen fin a paro y reanudan labores en Nuevo León. Así lo vemos. Luego de estar en paro de labores por 2 meses, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que hoy reanudan sus actividades en las oficinas de Nuevo León. Ahí recordamos, fue el 19 de agosto cuando los empleados del Poder Judicial a nivel nacional anunciaron este paro en modo de protesta por la reforma judicial planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Nuevo León ya regresó a trabajar. ¿Qué vemos por estos rumbos? Pues a los empleados de Chihuahua, ¿ellos qué pasó? Pues que están, sí, bajo protesta, pero que regresan a trabajar. Ofrecieron una rueda de prensa en donde denunciaron la censura y que además se fueron en contra de su derecho a libre manifestación. En Chihuahua regresaron este lunes 28 de octubre a sus labores, luego de permanecer en paro laboral desde el 21 de agosto como una forma de rechazo a la reforma judicial. Ellos dicen, no, pues ¿sabes qué? Nosotros pues seguimos en este plan de estar en contra de la reforma judicial, pero regresamos a trabajar. Esto es lo que se sabe. Pero a ver, ¿cuánto nos costó este daño económico? ¿Cuál fue? Desde que estos personajes, los trabajadores del Poder Judicial, se fueron a paro, pero ¿se les pagaba? Lenia Batres lo compartió a través de las redes sociales. Por medio de una imagen, la ministra señaló, Lenia Batres,
que el daño económico es de 12,650,576,738 pesos por los 67 días que no se ha elaborado en los juzgados de distrito y tribunales del circuito de Poder Judicial de la Federación. Esto fue lo que nos costó el berrinche de la señora Norma Piña, y contando seguramente 12,650,576,738 pesos. Es por esto que la señora podría ir a la cárcel tras petición de juicio político, así como lo escuchas. Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra bajo la mira de la 4T, luego de que el Partido del Trabajo PT anunciara que presentará una demanda de juicio político en contra de 8 ministros, a excepción de las ministras. El PT acusó que los ministros se encuentran en desacato y rebeldía al formar parte de las cabezas visibles de lo que llamaron pues esta pelea jurídica en contra de la reforma al Poder Judicial. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿podría ir la ministra presidenta a la cárcel? Pues sí, la Constitución mexicana señala que quienes puedan ser sujetos de juicio político, el artículo 110, establece que puede ser solicitado por cualquier ciudadano, es decir, nosotros tendríamos la facultad, en contra de un servidor público ante la Cámara de Diputados. En este se establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sí pueden ser juzgados políticamente, y los motivos pueden ser los siguientes: el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, irse en contra de los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior, irse en contra de estos planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal. Así que para que Norma Piña pueda ir a juicio político, la Cámara de Diputados tendría que llevar el procedimiento actuando como órgano instructor y de acusación, y el Senado tendría que hacerlo como jurado de sentencia. Esto es lo que podría suceder si Norma Piña, pues alguien dice vámonos con juicio político hacia la ministra presidenta. Qué fuerte. O sea, podría ser una realidad esto. En fin, bueno, pues Javier Lainez, a través de una serie de entrevistas, por ejemplo, dice: es que no puede ser siempre bajo el argumento de que se tiene mayoría. Tener mayoría no significa que siempre se tenga la razón. Esto es lo que comentaba acerca de la supremacía constitucional. A ver, yo me acuerdo que hace un tiempo, vean esta imagen, decía: el pueblo no manda aquí, la decisión la toman 128 senadores. Esto lo comentaba Emilio Gamboa Patrón, ¿no? O sea, ni siquiera saben cómo tratar de salvarse el pellejo. No lo saben. Y salen con este nado sincronizado, por ejemplo, en el que, te digo, asustan a la gente, ¿no? Ahora están saliendo a decir de, ay, es que, por ejemplo, si alguien saliera a comentar que quieren crear la ley o la reforma a que la gente tenga una pena de muerte, ¿no? Y empieza este nado sincronizado de todos estos personajes, de los ministros, magistrados, jueces. O sea, están creando una serie de imágenes catastróficas que yo creo que a la gente de Morena ni les ha pasado por la cabeza. O sea, se han de quedar así como, pues, ¿qué creen que estamos haciendo? ¿Qué, no? O sea, nosotros estamos trabajando por el bien del país, pero bueno, pues te digo, a ellos se les parece como que se les olvida esta parte en que 36 millones de mexicanos salieron a votar, ¿no? También el ministro Javier Lainez reveló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia van a votar para intentar tirar la reforma judicial. O sea, Norma Piña y sus secuaces se quieren revelar y desafiar a la presidenta. O sea, así los hemos visto. En el aspecto en que están bien estresados, bien frustrados, ya no saben ni qué hacer para salvarse el pellejo, ¿no? O sea, ya no saben ni qué inventar, ni qué salir a decir.
ya están muy mal de la cabecita, lo que hace el dinero, ¿vean? Por eso, muchachos, no hay que ser ¿cómo se les llama? Sí, de estas personas que solo quieren dinero, 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 no hay que ser tan de ese estilo, se me fue el nombre, perdón, se me fue la palabra, pero sí, ¿no? Como dicen, no manches, o sea, ¿qué tipo de gente y qué tipo de personas son las que, en teoría, hacen justicia en nuestro país? El ministro también admite que sí sería un conflicto mayúsculo si la Suprema Corte de Justicia pues no acepta la reforma judicial, como dijo el presidente del Senado, Fernández Noroña. Dice, no lo podemos negar, estaríamos ante un conflicto grave constitucional. Ahora, pues esto, o sea, salen a decir, ¿no? De que, por ejemplo, hace unos días se supo que Norma Piña había subido por ahí lo que les tenían que pagar a los ministros. Por ahí algunos ministros salieron a decir, no, pero si nosotros estamos de acuerdo con lo de pues de esta cuestión de la austeridad, nosotros pues vemos por el bien del país. Y Lenia Batres salió a decir, no, o sea, todo sigue igual, ¿no? No me parece que sea correcto que estén diciendo que ya no van a ganar más que la presidenta cuando todo sigue de la misma forma. Y comentaba Lenia Batres, ahí se ve, se afirma en medios de comunicación que se adecuaron las remuneraciones de ministras y ministros a la remuneración de la presidenta de la República. No es verdad. Ahí vemos, ¿no? Cómo los están desenmascarando prácticamente casi uno a uno, y eso es lo que no les gusta. Estos jueces están tan angustiados, los ministros, los magistrados, pues que, por ejemplo, Juan Pablo Gómez Fierro, te platicaba ayer de este personaje, que es el que dijo, pues vamos a quitarle más de 4,000 metros cuadrados al bosque de Chapultepec. Sí, este bonito personaje dijo, vamos, yo ahí apoyo al PAN, yo ahí apoyo a esta inmobiliaria llamada Trepi, no tengo mayor tema, ahorita vemos cómo la hacemos. O sea, de que ya es tanta su frustración que son capaces de hacer este tipo de cosas. Juan Pablo Gómez Fierro, pues te digo, está en esta cuestión de, pues si no te lo quieren dar, pues vamos a mandar a la cárcel a más de 66 personas, ¿no? Y este mismo personaje hace unos días estaba diciendo que los jueces no son representantes populares. Esto lo decía este magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Solo le faltó decir que representan a la oligarquía. Creo que nos queda más que claro el día de hoy que eso es lo que representan, a la oligarquía. ¿Por qué de pronto, de la nada, se le ocurre antes de irse? Porque ya renunció, ¿ok? Ya renunció, se va en 2 días, pero antes de irse, así como que dejó su regalito. Ah, sí, ya me acordé, pues vamos a quitarle ahí unos metros cuadrados al bosque de Chapultepec. Así son estos personajes, de verdad. Por eso los queremos lejísimos. Por eso queríamos esta reforma al Poder Judicial. Podrán chillar, podrán dar patadas de ahogado, podrán hacer lo que quieran, pero no se van a quedar con las ganas, de verdad, de quedarse ahí. O sea, no lo vamos a permitir los mexicanos. Nosotros queremos esa reforma al Poder Judicial. Ya está la reforma, ya es constitucional. Ahora, nosotros queremos ir el próximo año a votar por los ministros, magistrados y jueces. Esa es la idea. PAN logra nuevas suspensiones contra la reforma judicial, así como lo escuchas. El Partido Acción Nacional anunció que logró 2 nuevas suspensiones en contra de la reforma judicial concedidas por juzgados allá en Yucatán y Baja California. Esto se da en el marco de que el Congreso avanzaba en el proceso de la reforma constitucional que impide modificaciones a las reformas. El amparo ordena al Senado de la República suspender el proceso electoral del Poder Judicial, además de evitar que continúe el seguimiento a las convocatorias para integrar la lista de candidatos a ministros, magistrados y jueces. Asimismo, esta orden va dirigida a los congresos estatales, al Instituto Nacional Electoral y al Consejo de la Judicatura. Esto es lo que está sucediendo. Si bien el Poder Judicial se resiste a transformarse, la reforma al Poder Judicial busca que nosotros, el pueblo mexicano, tú y yo, decidamos y participemos para elegir a los jueces y magistrados.
magistrados. El poder judicial es muy caro y con escasos recursos, y con escasos resultados, porque recursos pues creo que les va bastante bien, ¿no? Así que la idea es justamente cambiarlo, ¿no? Que se vayan, no los queremos, no queremos más corrupción en el poder judicial, ¿ok? Y queremos nosotros, el pueblo mexicano, elegir a nuestros ministros, magistrados y jueces. Se le conocía como el abogado del diablo y el título no era para menos. Defendió en tribunales a oscuros personajes como Luis Echeverría, José López Portillo, Norberto Rivera, Arturo Durazo y Carlos Salinas de Gortari, entre muchos otros, en casos bastante controversiales y mediáticos. Decía que nunca había perdido un juicio. Cuentan que sus honorarios eran elevadísimos al cobrar casi con cronómetro en mano. Hace un par de años aseguró que su relación con el Poder Judicial era buena y que nunca había enfrentado situaciones de corrupción en su práctica legal. Su nombre, Juan Velázquez, quien falleció el día de antier y fue producto de una época de ese México de favoritismos, tráfico de influencias, robos y corruptelas. Pues así. Así las cosas. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no tiene ni un mes, pero ya estos personajes le salieron a decir dictadora, autoritaria, represora, vaya, hasta maño presidenta. O sea, una serie de borradas, por cierto, sin sentido. Sin embargo, lo que más me sorprende es cómo la fachiza se autoengañó al creer que la doctora se iba a moderar porque, pues, como habla inglés y estudió su maestría en una universidad americana, entonces debía de ser del bando neoliberal, pero pues no, eso no pasó y ahora los fachos andan indignadísimos. Esto es lo que se dice a través de las redes sociales. Por cierto, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, va a dar continuidad a la megafarmacia del presidente López Obrador, pero con más tecnología. Así como le escuchas, te platico, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se va a seguir utilizando la megafarmacia del bienestar construida por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a la cual pues la idea es que le van a integrar más tecnología para los procesos de compra y distribución de medicinas. Durante su conferencia, la mandataria detalló que el proyecto para mejorar la megafarmacia construida en el Estado de México, más específicamente en Huehuetoca, pues va a estar a cargo de Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector de Salud. Entonces, bueno, pues eso es lo que se sabe. Esta afirmación pues desmiente al diario Reforma, quien en días pasados había afirmado que el gobierno de Sheinbaum abandonaría la megafarmacia para dar paso a las farmacias del bienestar. En tanto, la presidenta adelantó que será en 1 o 2 semanas cuando se va a presentar la estrategia de salud de su gobierno, que va a ser encabezada por el secretario de Salud, David Kershenovich, donde se va a incluir el detalle de la farmacia de Huehuetoca. Así está. Bien, ahí nos demuestran quién sí realmente trabaja para nosotros. Y por cierto, para todos los adultos mayores, ya está llegando noviembre. La Secretaría del Bienestar anunció que el pago de la pensión para adultos mayores correspondientes a los meses de noviembre y diciembre van a comenzar a realizarse a partir del 4 de noviembre. Señaló, pues ya saben ustedes que como es por letra, es alfabéticamente, bueno, pues poco a poco se va a ir dando a conocer este calendario para que los beneficiarios pues puedan saber el día que les corresponde cobrar. Así que vamos a escuchar esta parte de la mañanera del pueblo para que estén súper pendientes de qué es lo que, pues prácticamente los pasos a seguir. Ya sabemos, llega el mes y nada más estar pendientes de qué día les toca por el apellido. La pensión de adulto mayor la vamos a iniciar a pagar el siguiente bimestre, lo que corresponde a noviembre y diciembre. A partir del día 4 de noviembre ya les estaremos compartiendo el calendario. Recuerden que la dispersión de los programas se hace a través del Banco del Bienestar con su tarjeta que ya tienen los adultos mayores, las personas con discapacidad, el programa de madres trabajadoras y el programa Sembrando Vida. De tal manera que se hace esta dispersión por letra. Como ustedes saben, estamos llegando casi a 13.7 millones de beneficiarios en el caso de los programas que se dispersan de esta manera bimestralmente y se hace por letra del apellido, de tal manera que días previos estaremos publicando el calendario, pero para que los adultos mayores, las personas con discapacidad ya estén atentos a esta información.
Así que ya lo saben, ya estén súper pendientes, seguramente ya a través de las redes sociales se van a empezar pues a difundir, ¿no? Justamente qué día les toca cobrar. Esto, recuerda, depende, es por tu apellido. Esto, bueno, pues obviamente a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, etcétera. Así que súper pendientes a partir del 4 de noviembre. Yo ya me despido, digo, ahí se nota la diferencia, ¿verdad? De estos personajes, la oposición que nada más está viendo cómo ir en contra del pueblo mexicano y cómo la presidenta y el gobierno federal pues se dan este tiempo de trabajar justamente por el bien de nuestro país. Lo agradecemos y sobre todo el tiempo, ¿no? De informarnos cuáles son los pasos a seguir, cómo está toda esta situación. Así que las cosas creo que nos demuestran quién es quién en esto de, pues, de esta política, ¿no? Yo ya me despido. Mi nombre es Ileana Rosete. No olvides suscribirte, dejarle un me gusta. Adiós.